Antes que nada, bueno, pues hacer una reflexión. Recuerden que al día de hoy Simplex es el único fabricante en el mercado que maneja notificación direccionable. Recuerden que la notificación direccionable aplica para toda la línea o para todos los paneles de nuestra familia ES, incluyendo el panel 4007, el panel 4010 y el panel 4100. Ok, todos pueden manejar eh, la notificación direccionable, tanto si hablamos de una notificación hecha a base de sirenas Strobo, como si en el caso del 4100 tuviéramos voceo, o para los más pequeños, con ayuda del amplificador adicional, también se puede poner voceo para esos paneles pequeños, ¿ok? Entonces, esta notificación direccionable de la que vamos a hablar el día de hoy aplica para toda la línea de paneles, desde el más pequeño hasta el más grande. Recuerden, un dato muy importante, las direcciones que nosotros tenemos destinadas para la notificación no se comen o no tienen que ver con los dispositivos de entrada. O sea, tenemos, por ejemplo, para el panel más pequeñito, que es el 4007, la capacidad es de hasta 250 direcciones para dispositivos de entrada, más 127 direcciones para dispositivos de notificación, y lo mismo aplica para las otras líneas, ¿ok? Entonces, son direcciones independientes que no se interponen con las direcciones de los dispositivos de entrada, ¿ok? Ahora, todo el tiempo hemos trabajado, o estamos muy acostumbrados a trabajar con el tema de la notificación convencional, ¿ok? Esta notificación convencional en la que podemos hacer una alarma general, dependiendo el número de NACs que tiene mi panel, pueden ser 2, 3, 4, pero la idea o la limitante de la notificación convencional, perdón, al final del día es que la manera en la que yo debo conectar esos dispositivos me lleva a que, pues básicamente voy haciendo un daisy chain, ¿ok? Voy poniendo un dispositivo, después voy al siguiente y al siguiente y al siguiente, y al final llevo una resistencia de fin de línea para poder supervisar el cableado de SENAC, lo cual, les decía, pues me lleva a tener un cableado un poco limitado. ¿Por qué? Porque pues en proyectos donde yo necesito ir haciendo cobertura de distintas áreas, pues necesito entrar o llevar el cableado al dispositivo de esa área, luego volver a salir, ir a la siguiente área y entonces seguir un camino, el cual pues obviamente me lleva a tener más cableado, a tener que aumentar el calibre del cable para poder suministrar el voltaje y la corriente necesario para que esos dispositivos funcionen. ¿Ok? Ya sea que yo haga una alarma general o haga una alarma selectiva a base de los NACs que ya vienen incluidos en mi panel, o que en cierto modo yo pueda incluso para algún proyecto utilizar esa notificación convencional y hacerlo a través de módulos de control. Bueno, pues utilizar módulos de control me lleva a tener un gasto adicional. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo coloco mis dispositivos, hago el cableado, llevan su resistencia a fin de línea. A eso yo le tengo que agregar esos módulos de control, el cual debo alimentar con una fuente que puede venir del panel o puede ser una fuente externa o una fuente de expansión, pero también necesito un cableado adicional, que es el cableado de control, a través del cual le voy a decir a ese módulo cuándo encender o cuándo apagarse. Entonces, tener una notificación convencional regularmente, cuando yo tengo que hacer una notificación selectiva, pues me lleva a tener gastos adicionales en esos módulos, en ese cableado, y a tener la limitante de cómo debo hacer el cableado para esos dispositivos, ¿ok? Cuando yo tengo una notificación direccionable, me olvido de todos esos problemas. ¿Por qué? Porque la notificación direccionable implica que cada dispositivo, cada sirena, cada estrobo, cada sirena con estrobo o bocina con estrobo, dependiendo el tipo de notificación que yo estoy usando, tiene su propia dirección. Es decir, también yo direcciono la sirena 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta el número de dispositivo que requiera mi proyecto. Y entonces eso me permite tener una supervisión uno a uno, es decir, yo puedo saber exactamente cuál dispositivo es el que está presentando alguna falla o está reportándome algún tipo de evento, y no como en la notificación convencional, donde yo tengo un circuito donde regularmente, digamos, en el mejor de los casos puedo poner 10 o tal vez 12 dispositivos si no están a mucha intensidad los estrobos, pero me limita a solo eso, ¿no? Y a lo que ya habíamos hablado de poder poner el cableado en daisy chain, es decir, colocar los dispositivos uno detrás del otro. Cuando yo tengo esta notificación direccionable en Simplex, no es así. Esas limitantes, digamos, quedan, digamos, de lado, quedan olvidadas. ¿Por qué? Porque mi notificación direccionable me permite hacer T-taps, lo cual me permite reducir
la cantidad de cable que yo ocupo, me permite reducir los calibres del cable que yo voy a ocupar para conectar estos dispositivos y a la vez me permite incrementar la cantidad de dispositivos que yo voy a ocupar o que yo puedo conectar a un mismo NAC de 3 amperes versus un mismo NAC de 3 amperes en notificación convencional, donde yo les decía, regularmente vamos a poner 10, 12, tal vez habrá quien me diga, no, pues podemos poner un poco más y a lo mejor los estrobos están a 15 candelas o si son solo sirenas. Bueno, sí, ya depende de las características de cada proyecto, pero 10, 12 dispositivos, digamos, es como el común denominador en un NAC convencional de 3 amperes. Si yo les dijera que en un mismo NAC direccionable de los mismos 3 amperes pudiéramos poner hasta 40 dispositivos, pues hace sentido, ¿no? Porque si en un NAC convencional puedo poner 10 o 12 y en un NAC inteligente puedo poner hasta 40, entonces eso me permite reducir primero el número de fuentes o el número de salidas de NAC que yo voy a ocupar para cubrir mi proyecto. Segundo, puedo reducir la cantidad de cable y puedo reducir el calibre del cable que yo voy a ocupar para este proyecto. Además de que puedo hacer mucho más eficiente las tiradas de cable que yo necesito. Entonces, esa es la idea del día de hoy, que hoy veamos la herramienta que nos va a servir para poder hacer esos cálculos de caída de tensión y poder ver las características que me da esta notificación direccionable versus la notificación convencional, ¿ok? Entonces, en Simplex manejamos notificación direccionable, manejamos dos familias, la familia de dispositivos de Xenon, que es la serie 49, y la familia de dispositivos de LED, que es la serie 59. Ahora tenemos estas dos familias, pues es obvio que los dispositivos LED tienen un mejor ahorro de energía, que son mucho más eficientes, pero también nuestros dispositivos de Xenon son bastante eficientes. Una de las características principales es que pueden estar mezclados en el mismo lazo. Es decir, en un mismo NAC yo puedo tener dispositivos de Xenon y dispositivos de LED y están sincronizados. No necesito módulos de sincronización adelante. Recuerden, siempre que yo utilice dispositivos de notificación simplex y los estoy conectando a un panel simplex o a una fuente de expansión simplex, automáticamente todo está eh, ¿cómo se me fue la palabra? Todo está sincronizado, ¿ok? No necesito módulos de sincronización adicionales para poder hacer esta sincronización de los estrobos y no importa si los dispositivos están en una conexión en red, es decir, yo tengo varios paneles y esos paneles están en red, automáticamente mientras estén conectados en esa red o en un panel simplex o en una fuente simplex, los dispositivos están sincronizados de manera automática. Ahora, ¿qué características yo voy a tener con esta notificación direccionable? Esta notificación direccionable, pues obviamente viene, les decía, en los paneles simplex. Cada panel simplex tiene salidas que nosotros llamamos ID NAC para poder hacer la diferenciación entre un NAC convencional contra un NAC direccionable o inteligente. Entonces, siempre que ustedes vean en un panel nuestro la leyenda ID NAC, significa que esa es una salida para notificación de dispositivos direccionables. Ahora, cada una de estas salidas me permite o me da la oportunidad de conectar hasta 127 dispositivos de notificación. Es decir, la capacidad que tiene este ID NAC me da 3 amperes de corriente y me da la capacidad de poner hasta 127 direcciones o 127 dispositivos conectados como yo lo necesite, ya sea en clase A, en clase B, con derivaciones en T. Bueno, ahorita vamos a ver cómo vamos a poder construir eso. ¿Ok? Entonces, depende del panel que yo elija, pues el panel puede tener una salida, dos salidas, tres salidas o más salidas. Eso dependerá, les digo, de la línea o del modelo de panel que yo elija, ¿ok? Pero como mínimo, el más pequeño tiene una salida IDINAC y esa salida IDINAC me da capacidad para conectar hasta 127 dispositivos, ya sea sirenas estrobo, solo estrobos o bocinas con estrobo, me da esa capacidad para poder conectar esos dispositivos, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo, esa salida me da la capacidad de 139 unidades de carga. Eso es un dato muy importante, las unidades de carga. ¿Por qué? Porque yo no puedo acceder, obviamente, ni las direcciones ni las unidades de carga. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hay una diferencia entre direcciones y unidades de carga? Esto es porque, digamos, los dispositivos estándar que yo manejo, que son, digamos, las sirenas estrobo, eh, digamos, los dispositivos de la línea de Xenon, ya sea de pared, ya sea de plafón, ya sea weatherproof. Son dispositivos que, si yo consulto la hoja técnica, en esa hoja técnica, pues obviamente voy a ver
digamos, los consumos que va a tener dependiendo de la intensidad a la que yo lo sete, que mis dispositivos, eso es algo también muy importante, pueden ir de 15 hasta 185 candelas. En otras marcas hay un modelo que va de 15 a 110 y tengo que cambiar de modelo si necesito más intensidad. Aquí no, aquí mis dispositivos pueden ir desde 15 hasta 185 candelas sin tener que cambiar de modelo. Entonces aquí me da los consumos y además me da como un dato adicional la cantidad de carga que requiere o las unidades de carga a las que equivale ese dispositivo. Entonces les digo, los dispositivos estándar, ya sea de LED o de estrobo de xenón, regularmente consumen una unidad de carga. Si yo consulto la hoja técnica, aquí me dice una unidad de carga, pero hay dispositivos que consumen más de una unidad de carga. Esos dispositivos pueden ser, por ejemplo, los dispositivos o las sirenas multitono, ¿ok? Que también manejamos de línea en Simplex. Estas sirenas multitono, que son para algunas aplicaciones especiales, estas sirenas, si yo verifico la hoja técnica, me dice que consumen 2 unidades de carga, ¿ok? Consumen una dirección, pero consumen 2 unidades de carga. Entonces, por eso es que ustedes, cuando yo les dije los datos de la salida IDINAC, son 127 direcciones y son 139 unidades de carga. Son más unidades de carga, ¿por qué? Pues en el caso de que yo necesite ocupar dispositivos que consumen más de una unidad de carga. También hay otro dispositivo que consume más unidades de carga, que es la fuente de expansión para las salidas de notificación direccionable. Si yo necesito incrementar la capacidad de corriente que me da mi salida, que es de 3 amperes, necesito más corriente o necesito crecer respecto a la distancia máxima que yo puedo tener un dispositivo, bueno, pues tenemos estas fuentes repetidoras. Estas fuentes repetidoras son fuentes que me dan 3 amperes adicionales, ¿ok? Y que son fuentes que consumen más de una unidad de carga. Si ustedes consultan la hoja técnica, esta hoja técnica me da los datos de que esta fuente consume una dirección dentro del lazo, lo cual significa que no necesito módulos de supervisión para ver cuál es el estado de la fuente. ¿Por qué? Porque se integra el lazo como un dispositivo más. Es decir, mi panel la ve a través de ese mismo cableado, reporta fallas de baterías, fallas de AC, cualquier tipo de falla que pudiera tener la fuente, se reporta a través de la comunicación de lazo. Entonces me ahorro todos esos módulos adicionales también. Pero la fuente consume 4 unidades de carga. Entonces, lo mismo, si yo necesito incrementar la capacidad de corriente de mi salida IDINAC de mi panel, pues obviamente puedo poner estas fuentes de expansión y tener en cuenta que cada fuente me consume 4 unidades de carga. Entonces, por eso es que hay una diferencia cuando yo les mencionaba la capacidad de mi circuito IDINAC respecto a tener nuevamente 127 direcciones y al mismo tiempo 139 unidades de carga para poder subsanar esas unidades extras que puedan necesitar los dispositivos como las fuentes de expansión, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Mi salida IDINAC, obviamente, maneja los dispositivos direccionables de la línea Simplex, pero ¿qué pasa si se me presenta algún proyecto donde probablemente yo necesite un estrobo o una sirena o una campana con alguna necesidad específica? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿qué tal si en algún proyecto me dicen, ¿sabes qué? En cierta área necesito una sirena o un estrobo de alta intensidad a prueba de explosión y ese dispositivo probablemente ustedes lo buscan y dicen, no, en Simplex en la parte direccionable no hay, no pasa nada. Puedo considerar algún dispositivo de alguna línea externa y conectarlo a mi lazo direccionable a través de estos módulos adaptadores, ¿ok? Cada lazo de INAC me permite poner hasta 2 módulos adaptadores y entonces a través de ellos conectar estos dispositivos convencionales, ponerlos en el área que se requieren y entonces hacerlos funcionar como si fueran dispositivos direccionables, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Recuerden, cada salida de IDINAC me da 3 amperes, capacidad para 127 direcciones o 127 dispositivos. Si esos 3 amperes no fueran suficientes, bueno, puedo colocar fuentes de expansión, que son las fuentes IDINAC Repeater que les mencionaba. Cada salida IDINAC puede tener hasta 5 fuentes. Cada una de esas fuentes me da 3 amperes. Entonces, pues digamos que por salida de IDINAC yo podría tener hasta 18 amperes totales para poder alimentar esas 127 direcciones, lo cual es un montón de corriente, un montón de potencia para poder alimentar esas 127 direcciones. Las fuentes me incrementan la capacidad de corriente de mi sistema, pero no me incrementan las direcciones. Eso es algo muy importante. Las direcciones la da la salida de IDINAC de mi panel, que son 127, y obviamente la fuente cuenta o toma una dirección para poder ser supervisada, pero me incrementa la capacidad de corriente.
¿ok? Algo muy importante también es que si yo necesito hacer el cableado en clase A, necesito para la notificación direccionable considerar los adaptadores necesarios, ya sea en la fuente o en el panel, para poder hacer ese cableado en clase A. Y obviamente, pues esas fuentes que van colocadas de manera remota en el proyecto, pues necesitan su propia cometida de AC y su juego de baterías de respaldo para poder, digamos, solventar la necesidad de voltaje, la necesidad de corriente en caso de que el AC se haya perdido, como por alguna falla de la energía eléctrica, ¿ok? Entonces, esos son los datos, digamos, más importantes que ustedes necesitan saber, que ustedes necesitan conocer para poder tener estos dispositivos direccionables conectados en un panel simple, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que voy a hacer estos cálculos de caída de tensión? Bueno, estos cálculos de caída de tensión se hacen con una herramienta que es básicamente un archivo de Excel. Este archivo de Excel tiene los macros habilitados. Entonces, esta herramienta está disponible si ustedes se ponen en contacto con su gerente de territorio para quien está fuera de México o con el distribuidor con el que adquieran los productos Simplex. Ellos pueden proporcionarles una copia de esta herramienta. Esta herramienta, les digo, es un Excel básicamente con los macros habilitados. Cuando ustedes la ejecuten, les va a presentar aquí un acuerdo al cual simplemente hay que decirle que aceptamos y listo. Y entonces esta herramienta me permite hacer cálculos de caída de tensión para nuestros dispositivos convencionales, porque hay gente o hay proyectos que tiene ya notificación convencional instalada, entonces no pasa nada si hay notificación convencional, podemos seguirla manejando. De hecho, manejamos igual la notificación convencional de línea, pero pues obviamente lo que vamos a resaltar el día de hoy es la parte de la notificación direccionable, ¿ok? La parte de la IDINAC. Entonces, esta parte de la IDINAC, yo le voy a dar un clic aquí. Esta herramienta me va a lanzar, digamos, o me va a pasar a la hoja donde voy a poder ver todo lo que tiene que ver con los cálculos de caída de tensión para esta notificación direccionable. Entonces, algo muy importante, un dato muy importante es que la base o, digamos, el secreto para poder hacer esta parte del cálculo de caída de tensión para la notificación direccionable y cómo voy a ir construyendo mi circuito, porque la herramienta me va a poder dar un diagrama de cómo se va construyendo ese circuito, es esta columna que se llama TAP, ¿ok? Esta columna que se llama TAP es básicamente la columna que me va a definir cómo van a estar conectados los dispositivos respecto al anterior, siempre respecto al anterior. ¿Okay? Entonces, ahorita aquí no tengo nada. Conforme yo voy a ir agregando dispositivos, yo voy a determinar con esta columna ese dispositivo nuevo que yo agregue, cómo se va a conectar al anterior. Si se va a conectar de manera directa, como si fuera notificación convencional, o si a lo mejor vamos a tener una derivación en T, o vamos a generar a lo mejor un punto multitap donde yo tenga varias derivaciones. Bueno, esta columna, digamos, es la clave para poder definir cómo vamos a conectar esos dispositivos. Entonces, para poder definir eso, hay aquí en la parte superior un primer botón que dice Type and Tab Definitions, ¿ok? Este Type and Tab Definitions es básicamente una herramienta que me dice qué es todo lo que yo puedo incluir en mi circuito y cómo es que yo lo estoy conectando. Entonces, pues lo voy a poner aquí para que, digamos, lo tengan un poquito más grande y se vea con claridad. Entonces, el Type Definitions básicamente me dice cuál es el tipo de componente que yo voy a tener en mi circuito a la hora de hacer el cálculo. Puedo tener lo que nosotros llamamos una salida IDINAC, que es básicamente la salida IDINAC de mi panel, que también se puede considerar como el branch o digamos, el inicio. Puedo tener un punto T-tap, puedo tener un punto multitap, es decir, definir iconos donde yo haga una derivación o haga múltiples derivaciones. Puedo colocar registros eléctricos, de manera que en mi instalación yo haga la referencia que, bueno, aquí vamos a tener un registro eléctrico y a partir de este registro eléctrico vamos a sacar varias derivaciones, ¿no? O sea, también puedo definirlo como un punto D para poder hacer derivaciones de mi sistema. ¿Okay? Puedo tener fuentes repetidoras, es decir, fuentes adicionales a las cuales yo agrego dispositivos, que es el repeater. Puedo tener el adaptador de clase A en caso de que yo necesite hacer mi cableado en clase A. Y puedo definir, obviamente, dónde está el último dispositivo y a partir del cual tengo que colocar el retorno de cableado que regrese a la fuente o que regrese al panel para poder definir ese cableado en clase A. ¿Ok? Y hay uno adicional que se llama un gabinete de conexiones o un terminal cabinet, que es básicamente un gabinete a través del cual
pues no sé, yo puedo definir distintas conexiones o puedo ocupar ese gabinete para sacar derivaciones, algo así, tener un gabinete donde yo tenga culcas y yo saque derivaciones para tener el cableado organizado, de manera que el gabinete pues más o menos se vea de esta forma, ¿no? Un gabinete donde yo saque conexiones simplemente para poder hacer el cableado lo más eficiente posible, ¿ok? Entonces, y está también el Tab Definitions, que es lo que ya les mencionaba, que es la columna que básicamente me va a definir cómo están conectados esos dispositivos. Entonces, para que esto quede un poquito más claro, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos del Type Definitions son estos. El branch siempre va a ser la salida IDNAC de mi panel. El repetidor, el adaptador de clase A. Recuerden que nosotros manejamos módulos aisladores también para la parte de notificación. Entonces, en la parte de notificación también puedo poner módulos aisladores, que son diferentes a los aisladores del loop de entrada, ¿ok? Pero que hacen la misma función, evitar que cualquier falla llegue hasta la fuente de mi panel, me la dañe, sino que esa falla se quede aislada. Entonces, manejamos también módulos aisladores para la parte de la notificación, ¿ok? Los módulos adaptadores, en caso de que yo tenga algún dispositivo convencional, registros eléctricos, puntos TAP, puntos multitap, un gabinete de conexiones o un retorno de clase A. Son algunos de los iconos que vamos a estar viendo ahorita que empecemos a construir nuestro proyecto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que yo voy a definir cómo están conectados esos dispositivos? Lo que mencionábamos sobre la columna del TAP. Si mis dispositivos, por ejemplo, cuando yo agregue este dispositivo que se está resaltando, lo quiero conectar de manera directa al dispositivo anterior, es decir, este es el primer dispositivo que sale del branch, es decir, de la salida de NAC de mi panel. Si yo lo quiero conectar de manera directa, pues simplemente en la columna de Tab Definition voy a definir que esa columna va a estar con una L, ¿ok? Es decir, una conexión punto a punto. Entonces eso hará que este dispositivo pues básicamente se vaya conectando como si fuera notificación convencional. Si yo el siguiente lo necesito de la misma forma, pues igual. Cuando yo lo agregue, defino en la columna de tab lo mismo, la letra L, perdón. ¿Para qué? Para que las conexiones vayan quedando uno a uno, es decir, como en cascada. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo necesito es hacer una derivación en T? Si yo necesito hacer una derivación en T, por ejemplo, para este dispositivo, entonces cuando yo lo agregue a ese dispositivo en la columna del Tab Definition, lo que yo tengo que hacer es un cambio a un símbolo que se llama mayor que, y eso significa que entonces el dispositivo va a salir en una derivación en T, y entonces voy a tener ese dispositivo en una derivación. Después de ese dispositivo yo puedo poner más, o puede ser que la derivación implique solamente ese dispositivo. Eso ya dependerá de cómo yo vaya construyendo mi proyecto, ¿ok? Yo puedo hacer una o varias derivaciones en T, como yo lo necesite. Por ejemplo, puedo hacer este árbol donde para este dispositivo defino un mayor que y entonces se genera una derivación. Luego para este dispositivo igual, un mayor que y se genera otra derivación. Y luego para este dispositivo igual, otro mayor que y entonces voy generando o voy construyendo un árbol tan elaborado como mi proyecto me lo requiera, dependiendo de la ingeniería y las trayectorias de cableado que yo haya definido en mi plano. Pero también puede ser que una vez que yo haya construido un proyecto ya con varias derivaciones en T, llegue el punto en el que diga, bueno, ya puse esos, pero a lo mejor me faltó o a lo mejor ahora necesito conectar, por ejemplo, no sé, este último dispositivo, no quiero que vaya aquí, sino que quiero que vaya conectado a la derivación anterior, es decir, que continúe en el ramal antes de hacer la derivación. Ah, bueno, listo. Eso en la columna de Tab Definition se define con los símbolos de menor que. Entonces, hay un símbolo que es un menor que simplemente me regresa a un nivel en la parte o me regresa a la derivación anterior, digamos, al ramal anterior antes de hacer un T-Tab. O hay un símbolo que es 2 menor que me regresa a 2 niveles y entonces yo puedo empezar a construir esas derivaciones. O hay un símbolo que son 3 menor que y me regresa a 3 niveles o 3 T-Tabs antes en el diagrama. O hay una opción que dice root, donde simplemente me regresa al ramal principal y entonces yo puedo empezar, les digo, a construir derivaciones o a construir el diagrama de conexionado de mis dispositivos, de manera que yo tenga, pues, definido cómo yo hice el cableado en mi ingeniería. Simplemente lo traslade aquí y esta herramienta me va a ir diciendo cómo va el tema de la caída de tensión, cuántos volts tengo todavía disponibles, y el calibre del cable que voy a estar ocupando para construir este diagrama. ¿Ok? Están también algunos otros dispositivos, lo que les decía, el registro eléctrico, el junction box, un punto T-Tab, un punto multitap. Si es que yo decido
ocupar esos iconos dentro de mi diagrama para hacer esa, digamos, señalización de que en este punto voy a sacar una derivación en T o en este punto voy a tener varias derivaciones en T. Entonces, con estos puntos T-tap o multitap o el gabinete de conexiones o la fuente repetidora o el branch, que aquí creo que se borró, pues simplemente yo voy a ir definiendo a dónde va conectado mi dispositivo. Entonces, esto tal vez pueda parecer a lo mejor un poco, digamos, enredado, pero nada como entrar en materia para que ustedes vayan viendo cómo se construye. Entonces, para entrar en materia, lo que vamos a hacer el día de hoy es construir este proyecto. Este proyecto, digamos, equivale a un proyecto que nosotros hicimos con fines, digamos, de enseñanza, que es este que ustedes ven aquí. Entonces, digamos que este es un proyecto que nosotros nos inventamos de un piso de un edificio. Entonces, si ustedes ven, bueno, pues hicimos el sembrado de los dispositivos, definimos cómo iba a ir el cableado y bueno, ya trasladando, extrayendo esa información del plano, pues básicamente lo que tenemos es este diagrama. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a construir el día de hoy y vamos a hacerlo a través de la herramienta. La idea del día de hoy es que nosotros tengamos un panel que puede ser un 4100 o un 4010 o un 4007. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a conectar a una sola salida de IDINAC. ¿Ok? Vamos a la mitad de los dispositivos cargarles, digamos, el consumo a la salida de IDINAC en mi panel y con un propósito meramente ilustrativo vamos a poner una fuente de expansión y a esa fuente de expansión le vamos a cargar la otra mitad de los dispositivos. Y les digo con un propósito meramente ilustrativo porque cuando hagamos esto, la primera mitad, ustedes van a ver que de los 3 amperes que me da mi panel o la salida IDINAC de mi panel, vamos a consumir apenas la mitad. Es decir, podríamos fácilmente conectar todo a la salida IDINAC de mi panel y entonces cargarlo todo en una sola salida IDINAC sin necesidad de la fuente de expansión. Pero bueno, pues es para que ustedes también se den una idea de cómo cuando yo necesite una fuente de expansión, cómo voy a poder agregarla y entonces cómo poder cargarle dispositivos o corriente a esa fuente. ¿Ok? Entonces, vamos a construir este diagrama donde voy a tener un panel 4100 en este caso. Voy a colocar un gabinete de conexiones como el que yo les mostraba aquí. Es un gabinete donde voy a hacer el cableado, voy a hacer las derivaciones simplemente. Este gabinete no va a consumir absolutamente nada, simplemente va a ser un gabinete con culcas eléctricas de las cuales yo voy a empezar a sacar las derivaciones para conectar mis dispositivos. ¿Ok? De ese gabinete de conexiones van a salir 3 ramales principales. Algunos van a ser, digamos, el primero porque vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Lo vamos a hacer como si fuera notificación convencional para que ustedes vean, digamos, cómo es que voy a colocar esos dispositivos y después vamos a ir haciendo derivaciones. ¿Para qué? Igual ustedes vayan viendo cómo se construye eso, ¿ok? Entonces, las 3 derivaciones las voy a sacar de mi gabinete de conexiones. La tercera derivación va a ir a una fuente y de esa fuente voy a sacar 2 ramales adicionales, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a volver a la herramienta de IDINAC. Ya veíamos que parte muy importante para poder definir esto es el Type and Tab Definitions que ustedes pueden ver aquí en cualquier momento, ¿ok? Simplemente dándole clic les va a aparecer la información que veíamos ahora en la presentación, entonces ustedes pueden entrar ahí y verla en el momento que ustedes quieran y volver a consultarla, ¿ok? Algo importante es la información de mi panel, que es esto que yo voy a ver aquí en la parte superior. Lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes lo vean y podamos explicarlo. Esta información de mi panel es información que yo necesito llenar antes de comenzar a hacer cualquier cosa. ¿Qué necesito? ¿Qué parámetros necesito definir aquí? Primero, cuando yo empiece a agregar dispositivos, yo voy a poder ajustar la distancia que hay entre un dispositivo y otro de acuerdo a lo que me marca mi plano. ¿Ok? Pero cuando yo empiece a agregarlos, así digamos en masa, esos dispositivos van a estar colocados de una manera equidistante uno del otro. Esta distancia que está aquí yo la voy a definir para ver a cuántos metros va a estar uno de otro. Entonces, más o menos, yo le voy a poner 20 metros aquí, ¿ok? Le voy a decir, ¿sabes qué? Cada dispositivo estará a 20 metros y después lo vamos a ajustar, no se preocupen. Esto es un parámetro inicial, ¿ok? Siempre me gusta iniciar estos cálculos a mí con calibre 18 para no tener que gastar de más, ¿ok? Entonces voy a iniciar con calibre 18, voy a hacer este cálculo para mis dispositivos de incendio, ¿ok? Y después aquí me vienen algunos datos del proyecto. Estos datos del proyecto pueden ser opcionales. Puedo o no llenarlos, ahí dependerá de ustedes. Yo aquí le voy a poner algunos datos, no sé, vamos a poner curso, curso web, ¿no? Voy a decir algo. Luego, vamos a poner aquí
El usuario es Simplex. En la fase del proyecto está en ingeniería. Lo hizo Arturo Serrano. La fecha, bueno, pues en la fecha de hoy que estamos a 07, el 07, 2025. Y a la ubicación, le vamos a poner que esto es para el piso 1, ¿no? De el proyecto Simplex, por decir algo. Les digo, si estos datos no los llenan, no pasa nada. Simplemente al final, cuando saquemos un reporte, pues pueden o no aparecer estos datos. Eso ya es enteramente, digamos, de ustedes. Yo les aconsejo que los llenen. ¿Por qué? Porque esta hoja la vamos a hacer por cada salida IDINAC que yo tenga en el proyecto. Entonces, pues sí conviene tener esos datos para que si yo me lleno de hojas, pues de repente sepa exactamente de qué proyectos es cada hoja y digamos a qué nivel corresponde. ¿Ok? Luego las unidades de medida viene por default en pies, entonces yo lo voy a cambiar a metros. La temperatura máxima de operación 50 grados. Si su proyecto requiere o están en una zona donde la temperatura suba más allá de 50 grados, bueno, pues está la opción de 75 grados. Pero bueno, al menos acá en México, digamos 50 grados es un parámetro bastante real. Y les digo, aquí vienen los tres paneles. Nuestro proyecto nos pide que pues, sea con un panel 4100, entonces le voy a poner 4100, pero al final del día da lo mismo que yo escoja cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque este cálculo es por cada salida IDINAC, entonces pues es la misma salida la que tiene el 4007, la que tiene el 4010 o la que tiene el 4100. ¿Ok? Entonces, simplemente para cumplir, digamos, con lo que me pide mi diagrama, dejamos 4100. El cálculo lo voy a hacer para todos los dispositivos. Cuando nosotros empecemos a agregar dispositivos, vamos a ver que mi herramienta, perdón, me permite ver un diagrama de cómo se van conectando los dispositivos. Entonces yo aquí voy a ver un prefijo para cada dispositivo. Entonces el prefijo que viene por default es A-1- la dirección que le toca al dispositivo según como yo los agregue. Y luego puedo, si yo conozco los números de parte de Simplex, ver o agregar esos números de parte de manera explícita o de manera vaga. Es decir, yo me acuerdo que era un 49 algo o un 59 algo, pero si yo me sé los números de parte, bueno, pues podemos poner aquí de manera explícita. Ahora, si no me lo sé, tampoco pasa nada. Ahorita vamos a ver los dos escenarios, ¿ok? Después el diagrama del circuito que me muestre la información completa, es decir, la información avanzada, que me muestre toda la información sobre cada dispositivo, ¿ok? Y luego vienen los parámetros de consumo. El total de los circuitos IDINAC que yo tengo o branches, pues es 1. Luego, ¿cuántos adaptadores de clase A he ocupado? Pues ninguno. Repetidores o fuentes de expansión, ninguna. Repetidores en serie, ninguno. Número de direcciones consumidas, bueno, son los parámetros totales de la salida IDINAC de mi circuito, de mi panel, que en este momento, pues básicamente todo está verde. Algo muy importante es que nuestros dispositivos operan a 29 volts, ¿ok? Y la caída máxima de tensión que soportan es 6 volts. Es decir, el voltaje mínimo de operación de mis dispositivos de notificación direccionable es 23 volts, ¿ok? Si yo voy más allá de 23 volts, es decir, mi voltaje cae por debajo de 23, entonces ya mis dispositivos no operan. Entonces, lo mínimo que yo requiero es jugar entre 23 y 29 volts, que es el rango que yo tengo de caída de tensión para mis dispositivos de notificación direccionable. ¿Ok? Y mi salida, pues es una salida de 3 amperes. Entonces aquí me dice igual, todos los parámetros están en verde, no he consumido nada. Si yo pusiera adaptadores de clase A, bueno, pues aquí están los adaptadores de clase A. Entonces en este momento no tengo ninguno, entonces está vacío. Y si yo tuviera fuentes de expansión o repetidores, pues aquí me permite poner, yo les había dicho hasta 5. Aquí están los 5 que me permite poner. En este momento no he agregado ninguna, entonces igual todo aparece en blanco. ¿Ok? Ahora, entonces, esta información una vez que yo la establezca, puedo, digamos, ocultarla con este botón que sigue, de manera que me quede, digamos, solo con las columnas que yo voy a ocupar para empezar a agregar dispositivos. ¿Ok? Entonces, importante es que vienen dos columnas al inicio. Una de ellas se llama Part Code Entry. Si yo me sé los números de parte de Simplex, porque yo ya tengo experiencia en Simplex, pues simplemente no, yo puedo poner el número de parte del dispositivo que necesito y listo. Por ejemplo, 49 de la serie 49. Recuerden, la serie 49 es la serie de dispositivos de Xenon. Entonces le pongo 49. Y si quiero que sea una sirena con estrobo, entonces le digo que va a ser audible y visual. ¿Ok? Luego le pongo un guión y luego el montaje lo quiero de pared. Entonces le pongo pared, wall,
¿De qué color la quiero? Roja. Ah, bueno, pues roja. Y con letrero de, no sé, Fire, por ejemplo. Entonces, WRF. Y así es como se construyen los números de parte simplex. Realmente, cuando yo veo el número de parte, digo, "Uy, quién sabe qué trataron de poner ahí". Pero si yo lo desmenuzo así como se los acabo de explicar, pues es muy fácil saber qué tipo de dispositivo yo estoy manejando. Serie 49, audible visual, de pared, roja, con letrero de Fire. Es muy sencillo. Si en lugar de que fuera sirena con estrobo, a lo mejor me dicen, no, sabes que yo solo necesito sirena. Ah, bueno, si es solo sirena, entonces le pongo audible, perdón, audible, only, AO, y eso significa que es solo sirena. Y si fuera solo estrobo, pues en lugar de audible only le voy a poner visual only, y entonces ya está, es el mismo dispositivo. ¿Ok? Entonces, así es como se van construyendo los números de parte simplex. Les digo, si ya tienen experiencia utilizando estos números de parte simplex, pues yo puedo ocupar esa columna de part entry code y colocar los modelos que necesito, pero si no tengo experiencia en simplex no pasa nada. Incluso esta columna, como no la voy a ocupar porque no tengo experiencia en simplex, pues la puedo ocultar. Aquí hay un botón que dice Hide Part Code Entry. Le doy un clic y esa columna se oculta, entonces ya no la necesito, la guardo. Y luego viene una columna de etiqueta. Entonces, cuando ustedes van agregando dispositivos, pues yo puedo ir etiquetando. Ah, bueno, ese dispositivo es de la recepción, el que sigue es el de las escaleras, luego, no sé, el de la sala de juntas. Yo puedo ir colocando etiquetas a cada dispositivo que yo agrego. Si yo lo tomo como una referencia, igual si no lo pongo no pasa nada. Incluso también hay un botón que dice aquí ocultar la columna de etiqueta. Entonces, si no la voy a ocupar, pues la oculto y listo, me olvido de esa columna también. Y también hay una columna, o están acá, cuando empezamos a agregar dispositivos, están varias columnas que me van a definir los cálculos de caída de tensión, consumo de corriente, todo, si voy a hacer cálculos en clase B y también si voy a hacer cálculos en clase A. ¿Ok? Ahora, si no voy a hacer cálculos en clase A, igual, todas esas columnas que tienen que ver con los cálculos de clase A, con este botón que está aquí, los puedo ocultar y entonces quedarme solo con las columnas que sí voy a ocupar para el cálculo de mis dispositivos. Recuerden, yo las oculté, pero en cualquier momento puedo hacer que me muestre toda la información, la etiqueta, el número de parte de entrada, la información del panel, todo yo lo oculto, pero en cualquier momento puedo decir, no, ¿sabes qué? Mejor si quiero verlo, o a lo mejor sí lo voy a ocupar, y entonces volver y decir, ¿sabes qué? Muéstrame otra vez esa información. ¿Ok? Entonces yo aquí, digamos, me deshago de lo que no ocupo o de lo que no voy a ocupar en este momento porque el proyecto no lo requiere y me quedo solo con las herramientas que sí voy a necesitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Aquí abajo es donde yo voy a empezar a agregar dispositivos. Cuando yo comience a agregar dispositivos, aquí hay tres botones que me dicen copiar dispositivo, insertar un renglón o remover un renglón. Es decir, si yo quiero borrar algo, olvidé un dispositivo o el cliente ya me dijo, ¿sabes qué? Es que vamos a tener que poner otro dispositivo aquí y entonces yo necesito insertarlo en mi mismo cálculo que ya había guardado inicialmente. Ah, bueno, pues inserto un renglón y ahí agrego ese dispositivo adicional. O ley del menor esfuerzo, yo le llamo a este botón, que es si yo ya tengo dispositivos agregados y a lo mejor voy a ocupar más dispositivos con esas mismas características, puedo seleccionar esos dispositivos y simplemente copiarlos. Y entonces avanzar más rápido en este cálculo de caída de tensión. Importante, yo sé que todo el mundo sabemos que puedo ocupar control C, control B, o puedo ocupar el botón derecho, insertar, botón derecho, borrar, pero les pedimos que ocupen estos botones al menos en este archivo, para evitar que las fórmulas se corrompan. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a ocupar estos botones. ¿Qué más tengo? Ya simplemente como referencia. Cuando yo voy agregando dispositivos, se van agregando en orden y se les va asignando una dirección de referencia simplemente, que vamos a ver en esta columna que dice aquí, dirección del dispositivo. Esa dirección, si yo empiezo a insertar cosas o empiezo a borrar cosas o empiezo a hacer, pues esas direcciones pueden quedar en desorden. Entonces este botón me van a servir para reorganizar las direcciones y que lleguen desde la 1 hasta la N, según el dispositivo que yo haya agregado. Puedo borrar todas las derivaciones en T que yo tenga en mi proyecto, es decir, que toda la columna de tab vuelva a tener puras Ls. ¿Ok? Puedo ver la información de mi proyecto, puedo ver el circuito,
que voy construyendo, cómo van conectados los dispositivos. Y bueno, si yo alimento esta herramienta, me puede dar la lista de materiales, lista de el tiempo de instalación, me puede dar incluso el costo de instalación si yo le doy datos como no sé, el costo de tubería, el costo de cableado, el costo de, y puede esta herramienta hacer esos cálculos adicionales. No es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo construir este pequeño proyecto que veíamos. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Vamos a tener un panel 4100 que ya definimos que es un panel 4100. Y ahora lo que nos pide nuestro circuito o nuestro diagrama o nuestro proyecto es que nosotros agreguemos un gabinete de conexiones, un terminal cabinet. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? El primer renglón o el renglón número 1 yo lo tengo como el branch, que es básicamente, digamos, la salida IDINAC de mi panel, donde todo comienza, ¿no? Esa salida de IDINAC, veamos que nos da 29 volts, ¿ok? Entonces, como siguiente dispositivo, lo que yo voy a agregar es, vean, aquí vienen los dispositivos. Por eso es que yo les decía, si no se saben los números de parte de Simplex, igual no se estresen porque aquí, mira, vienen sirena con estrobo multitono, de pared, de plafón, con bocina con speaker, solo speaker. Bueno, ahí está todo. Tengo también los dispositivos que les mostraba al inicio, aisladores, adaptadores, otra salida IDINAC, el branch, el T-Tab, punto multitap, un registro eléctrico, un gabinete de conexiones, un repetidor y los adaptadores de clase A que yo necesito. Entonces, en este caso lo que yo voy a agregar es un gabinete de conexiones, ¿ok? Que es lo que mi diagrama me pide aquí. Este va a ser un gabinete de conexiones. Entonces, agrego el gabinete de conexiones. Aquí me dice, pues esto es simplemente un gabinete de conexiones, no hay que ajustarle nada. Está ubicado a 20 metros. Pues a lo mejor el gabinete de conexiones está junto al panel y no está a 20 metros. Entonces, aquí es donde yo les digo que puedo ir ajustando las distancias. Yo aquí le puedo decir, no, no está a 20 metros, está ahí junto. A lo más son 2 metros de cable. Ah, listo. Pues le cambio a 2 metros. Con calibre 18, que fue lo que yo definí de inicio, ¿ok? Y además me dice que, bueno, pues a este dispositivo sencillamente no hay caída de tensión. ¿Por qué? Pues son apenas 2 metros de cable. Entonces el voltaje es exactamente el mismo. Esto va a cambiar, obviamente, cuando empiece a agregar dispositivos que sí consumen corriente. ¿Ok? Entonces ya agregué mi gabinete de conexiones y vamos a empezar, les decía, de abajo hacia arriba. Entonces vamos a empezar con este primer ramal que tiene, primero, como primer dispositivo, un estrobo de plafón de 30 candelas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Me voy a ir a la columna de Type y aquí voy a buscar y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito un estrobo de plafón. Entonces aquí está, estrobo de plafón. ¿Ok? Entonces selecciono el estrobo de plafón. Cuando yo selecciono el estrobo de plafón, automáticamente me dice, ok, el dispositivo que necesitas es un estrobo de plafón. Por default, el estrobo me lo pone a 15 candelas. Y si yo miro mi diagrama, me dice, no, no, eso no está a 15, está a 30. Ah, bueno, listo. Entonces voy y en lugar de 15 selecciono 30 candelas. Este sí vean, me lo puso a 20 metros con calibre 18. Esto es para fuego y la dirección que le tocó a este dispositivo, que es el primero, pues es la dirección 1. ¿Okay? El modelo del dispositivo que me puso, básicamente la electrónica, es el 49 Visual Only, ¿ok? El Appliance, ¿ok? Y aquí hay algo interesante. Para estos dispositivos, yo necesito definir cuál va a ser el cover, ¿ok? De qué color voy a querer el cover, es decir, el plástico que lo va a cubrir. Por default, aquí viene que todos los covers me los ponga rojos con letrero de Fire. Pero si yo quiero cambiar eso, puedo hacerlo. Ahí está blanco, está rojo con letrero de alerta, blanco con letrero de alerta, en español, en inglés, en francés, en chino, bueno, ahí están todos los tipos de covers que nosotros manejamos, incluso los que solo no tienen ninguna leyenda y dice solamente el puro logo de Simplex, ¿ok? O si lo quiero en español, bueno, pues le digo, ¿sabes qué? Todos los voy a querer en español, o español portugués viene, y entonces de manera automática todos los que yo agregue de manera posterior me los va a poner que no se cover. Para este primero, como no lo hice por default, pues tengo que cambiarlo de manera manual, pero una vez que yo empiece a agregar el resto de los dispositivos, todos me los va a poner con lo que yo haya definido aquí, que es el de default. Rojo con letrero de fuego en español, ¿ok? Entonces, veamos. Agrego este primer dispositivo a 30 candelas
y me dice que para este primer dispositivo el consumo es de 80 miliamperes, ¿ok? Y la caída de tensión a ese punto fue de 28.91, o sea, hubo una caída de tensión de 0.8 volts, 0.08 más bien, 0.08 volts, ¿ok? Entonces lo que tengo que cuidar pues es esta columna. Esta columna no puede caer, el dato de esa columna no puede caer más allá de los 23 volts, que es el límite que yo tengo para estos dispositivos, ¿ok? Entonces ya agregamos el primero. Una vez que yo agrego el primero, una vez que yo agrego un dispositivo, entonces puedo ver el diagrama para ver cómo se va construyendo mi circuito. Vamos a verlo simplemente con darle un clic aquí donde dice diagrama del circuito. Y hay dos formas de verlo, ¿ok? Si yo presiono Yes, lo voy a ver de manera vertical. Y si presiono No, lo voy a ver de manera horizontal. Ahí ya es cuestión de gustos de cada quien. Esta primera vez lo vamos a ver de manera vertical. Entonces le voy a dar aquí clic en Yes. Y además me dice, oye, este circuito de manera automática se copió al portapapeles. ¿Qué significa eso? Que si yo en este momento abriera, no sé, un Word, por ejemplo, o un archivo, el que ustedes quieran, y ese archivo yo pego la información de mi diagrama, automáticamente yo voy a tener aquí mi circuito, mi diagrama, voy a poder ver cómo está ese dispositivo conectado, que aquí está. Voy a hacer un poco más pequeño, que está muy grande. Aquí está. Entonces, tengo mi branch, tengo mi gabinete de conexiones y tengo mi primer dispositivo, que es lo mismo que yo voy a ver aquí en el diagrama. Es decir, yo aquí me voy a ir hacia abajo y vean, tengo mi branch, que es la salida de IDNAC de mi panel. Esta salida de IDNAC dice, pues me da 29 volts. Después, a una distancia de 2 metros con calibre 18, tengo el terminal cabinet, ¿ok? De ese terminal cabinet a una distancia de 20 metros con calibre 18, tengo el primer estrobo de plafón, está ajustado a 30 candelas. La caída de tensión a ese dispositivo fue de 28.91 y el prefijo que le tocó a ese dispositivo es el A-1-1. ¿Ok? Entonces es toda la información que me da mi herramienta sobre el circuito que yo estoy construyendo. Vean que van, pues básicamente uno detrás del otro, ¿no? Ahí no hay ningún tema. Si yo quisiera poder ver esto horizontal, bueno, regreso aquí abajo a la pestaña que dice IDNAC Point to Point. Vuelvo a darle diagrama del circuito y ahora le voy a decir no. Y entonces me va a mostrar el mismo diagrama, pero de manera horizontal. Entonces, es cuestión de gustos. Si lo quieren ver vertical, lo quieren ver horizontal. Al final del día es la misma información. Simplemente ustedes aquí pueden ir corroborando si el diagrama se está construyendo conforme ustedes lo necesitan. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos, no hay tema. Son la salida de IDNAC, el gabinete y mi primer dispositivo. Entonces, vamos a empezar a agregar más dispositivos. ¿Qué más me pide mi circuito? Vamos a como siguiente dispositivo tengo otro estrobo de 30 candelas y luego 3 sirenas con estrobo. ¿Okay? Entonces vamos primero a agregar otro estrobo de 30 candelas. Lo que yo les decía, ley del menor esfuerzo. Si yo ya tengo un estrobo con las mismas características del siguiente que yo necesito, pues puedo seleccionar este estrobo y decirle aquí copiar dispositivo seleccionado. Y entonces me copia siempre el dispositivo que yo copie, me lo va a copiar en el siguiente renglón disponible al final de todo el listado. Entonces vean, yo ahí seleccioné el estrobo, le di copiar y me copió otro estrobo con las mismas características que tenía el estrobo que yo le di copiar. Entonces, 20 metros, 30 candelas, calibre 18, solamente que a este le tocó la dirección 2, ¿ok? Y ahora sí, este dispositivo me lo puso con el cover de español, ¿no? Rojo con letrero de fuego. Y la caída de tensión a este dispositivo es de 28.75. Entonces, todavía estamos muy lejos de los 23 volts como mínimo que me pide o que es mi límite básicamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Puedo ver el diagrama del circuito, le voy a decir que no. Y entonces vean ahí. Va poniendo un dispositivo detrás del otro. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta este momento mi columna de tab, toda la columna de tab tiene Ls por default. Y eso significa que los dispositivos están conectados uno detrás del otro, como si fuera notificación convencional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es básicamente lo que me pide este primer ramal, ¿no? En este primer ramal, digamos, no hay ciencia, todos van conectados uno detrás del otro, entonces, listo, no pasa nada. ¿Qué más? Entonces, vamos a empezar a agregar ahora estas 3 sirenas con estrobo.
La primera es de 30 candelas, las otras dos son de 110 candelas, entonces ahora en lugar de copiar alguno, pues vamos a tener que ir a buscar al listado. Y ahora voy a buscar una que diga sirena con estrobo. Entonces aquí está. Sirena con estrobo de pared. ¿Ok? La selecciono. Y luego aquí le digo que la primera va a estar a, ¿cuánto era? 30 candelas. 30 candelas. 20 metros, calibre 18, la dirección 3. La caída de tensión a este dispositivo es de 28.56. Entonces igual estamos dentro de parámetros. Y luego siguen dos de 110. Aquí yo podría hacer dos cosas. Puedo copiar decirle copiar dispositivo seleccionado y simplemente cambiarle la intensidad y decirle, bueno, tú no estás a 30, va a estar a 110. ¿Y listo? O pude haber insertado uno nuevo, ajustado a 110 candelas y luego copiar ese. Es al final del día comodidad o conforme cada uno se va acostumbrando a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ya inserté el primero, que ya está a 110 candelas, pues entonces ahora lo copio. Y entonces ya tengo el segundo, igual a 110 candelas. ¿Ok? La caída de tensión ahora, 27.36, que todavía está lejos de los 23 volts, que es mi límite. Entonces vamos a seguir agregando dispositivos. Ya tengo los primeros 5. Si yo en este momento miro el diagrama del circuito, pues lo mismo. Voy a ver aquí que tengo mi salida de INAC, mi gabinete de conexiones, dos estrobos de 30 candelas, luego una sirena con estrobo ajustado a 30 candelas y luego dos sirenas con estrobo ajustadas a 110 candelas. ¿Ok? Entonces, digamos, no hay ciencia. Básicamente va uno detrás del otro, entonces no pasa nada. ¿Qué más? Luego necesito cuatro estrobos a 15 candelas. Entonces, regreso mi pantalla INAC point to point. Voy al siguiente renglón. ¿Podría copiar uno de los de arriba? Pues sí, podría. Entonces puedo seleccionar uno de los de arriba, darle copiar dispositivo y luego ajustar la intensidad a 15 candelas y ya está. ¿Ok? Y después este mismo lo puedo copiar 3 veces o puedo copiarlo una vez. Se copió, ahora tengo dos. Puedo seleccionar dos y puedo darle a copiar y entonces ya tengo los 4. ¿Ok? Nuevamente, ley del menor esfuerzo. Ya tengo los 4 estrobos a 15 candelas. Hasta este punto la caída de tensión es de 25.79, casi 26. O sea, voy como a la mitad, digamos, del camino que yo podría recorrer. Y en este momento mi diagrama me dice, ¿sabes qué? Este ramal hasta ahí llega. Es todo. Entonces yo aquí podría decir, ¿sabes qué? Ahora sí, con ayuda de mi plano, con ayuda de mi tabla que yo generé para mi ingeniería, voy a decir, ¿sabes qué? Este no está a 20 metros, está a 25, el que sigue no está a 29, el que sigue está a 19, el otro está a 30 metros, no sé. Yo aquí puedo ir ajustando las distancias ahora sí a las reales, de acuerdo a cómo me marca. ¿Okay? Entonces ajusto las distancias reales. Recuerden los 20 metros que yo puse por default, pues era como para ir poniendo los dispositivos, ir haciendo el sembrado. Pero una vez que yo los tengo, pues entonces ahora sí ajusto las distancias reales, de acuerdo a lo que me marca mi plano, y entonces, vean, llegué a 24.78. ¿Por qué? Pues porque incrementé las distancias, ¿no? Pero al final del día, sigo teniendo todo en calibre 18. ¿Okay? He agregado 9 dispositivos, tengo todo en calibre 18 y todavía tengo 3 volts casi. Bueno, 1 volt, 2 volts más bien, casi 2 volts. Podría agregar más dispositivos en este mismo ramal sin llegar al límite, que son los 23. Pero este ramal, pues ya ahí quedó. ¿Ok? Ya, digamos aquí, si yo quisiera hacer esto en notificación convencional, pues esto sería básicamente una salida de NAC o una salida con un módulo de control y listo, hasta ahí se puede hacer. ¿Ok? Si yo quisiera sacar esto mismo del mismo NAC, no se puede, pero acá sí. Entonces vean, voy al siguiente ramal, al siguiente de aquí en medio. En este siguiente que sale del gabinete de conexiones, el primer dispositivo que yo tengo es una sirena con estrobo de 30 candelas. Entonces, vamos acá. ¿Puedo copiar alguna de las de arriba? Sí puedo. De hecho, aquí tengo una sirena con estrobo de 30 candelas. Entonces, si yo la copio, entonces se va a copiar siempre al final, dijimos, ¿no? Entonces, si yo la copio en este momento, ya la tengo. Si yo miro el diagrama del circuito, vamos a ver qué sucede. Este diagrama del circuito, voy a hacer esto más pequeño para que se vea. Ahí está.
Este diagrama del circuito me muestra, digamos, el primer ramal con 2 estrobos, 3 sirenas y luego 4 estrobos de 15 candelas. Pero vean que cuando yo acabo de agregar la siguiente sirena con estrobo, que es esta de aquí, me la agregó al final de este ramal. Entonces, de acuerdo a mi diagrama, lo que está haciendo es que esta sirena con estrobo me la agregó aquí. Y eso no es cierto. Mi diagrama me dice que esa sirena con estrobo debe salir de un ramal nuevo que sale directamente del gabinete de conexiones, es decir, una derivación en T. Entonces, ¿cómo le voy a indicar a este dispositivo que no va a estar conectado al anterior, sino que debe salir en una nueva derivación del gabinete de conexiones? Bueno, pues tenemos que ir a la columna de tab, ¿ok? En esta columna de tab todo lo tenemos ahora con L, pero para este último dispositivo le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a estar conectado al dispositivo anterior, que es el estrobo de 15 candelas, sino que tú debes de estar conectado ¿a dónde? Mi gabinete de conexiones, al terminal cabinet, al TC. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Si yo miro mi diagrama, eso lo que va a hacer es que ahora de mi terminal cabinet va a salir una nueva derivación, ¿ok? Y en esa nueva derivación ahora sí está mi dispositivo que yo necesito, ¿ok? Entonces, ojo, muy importante. Mucha gente cuando ve este diagrama se asusta y dice, oye, pero ¿por qué lo puso hasta allá? ¿Por qué lo puso tan lejos? No es que esté hasta allá, lo que pasa es que la configuración de Excel no me permite, digamos, tener más de un dispositivo por columna. Entonces, por eso es que lo pone hasta acá, hasta la última columna. Pero si ustedes observan, la distancia de cableado que está generando es 19 metros, porque fue que yo lo copié de arriba, libre 18, ¿ok? Entonces, en realidad es como si este dispositivo estuviera aquí abajo del otro, ¿no? ¿Ok? Solamente que es una configuración de Excel la que no me permite llevar todo, digamos, a la misma, en la misma columna, ¿ok? Entonces, no se asusten. Entonces, ya generé una nueva derivación de ese terminal cabinet, coloqué el primer dispositivo, que es un estrobo de 30 candelas, y entonces, pues ya está. Ahora, de este estrobo de 30 candelas sale una derivación con un estrobo de plafón de 30 candelas. Solamente estrobo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues voy a insertar ahora un estrobo de 30 candelas. ¿Puedo copiar uno de arriba? Sí, sí puedo. Entonces selecciono un estrobo de 30 candelas que aquí tengo. Le digo copiar dispositivo. Y entonces ahora sí va a estar copiado, conectado, perdón, ¿a dónde? Al dispositivo anterior. Si yo miro este diagrama ahora, voy a ver que en esta nueva derivación yo tengo mi primer sirena con estrobo y luego tengo un estrobo de 30 candelas. Pero mi diagrama me dice que eso está en una derivación en T. Entonces, aquí está conectado, digamos, uno detrás del otro. ¿Cómo hago que esto salga en una derivación en T? Pues muy fácil. Regreso a mi hoja de cálculo y ahora en la columna de tab, si recordamos los símbolos de mayor y menor que, un mayor que lo que hace es que saca una derivación en T del dispositivo anterior. Entonces, si yo le pongo mayor que a ese dispositivo y miro el diagrama, entonces voy a tener, ahora sí, una derivación en T para este dispositivo, que es lo que me está pidiendo mi diagrama acá, ¿no? Una derivación en T con este estrobo de 30 candelas. Y listo. ¿Qué sigue? Ahora en el ramal principal, digamos, necesito colocar 3 estrobos, uno de 30 y dos de 15. Entonces vamos a colocar esos estrobos. Vamos primero con uno de 30. ¿Puedo copiar otra vez el de arriba? Sí puedo. Entonces selecciono el de arriba, le digo copiar, y entonces ahí me agrega el primer estrobo de 30 candelas. Si yo miro el circuito, en este momento voy a tener esto. Me agregó el estrobo de 30 candelas, efectivamente. Pero este estrobo de 30 candelas me lo conectó al anterior. Y el anterior es el otro estrobo de 30 candelas que estaba en la derivación en T. Pero si yo miro mi circuito, es como si este dispositivo lo hubiera puesto acá. Y eso no es cierto. Debe de ir en este ramal principal. Entonces, ¿cómo yo hago para que este dispositivo, en lugar de estar conectado aquí, esté conectado acá? Bueno, pues con lo que vimos en la presentación. Recuerden, si yo, en lugar de conectarlo al dispositivo anterior, que es el de la derivación, le digo, regresa a un nivel, ven incluso aquí cómo cambian. Solo un dispositivo queda como en un tab y el otro regresa al ramal principal. Y entonces, si yo miro el circuito,
voy a tener que, ahora sí, la derivación en T está solo para el estrobo de 30 candelas y en el ramal principal sigue este estrobo de 30 y ahora necesito dos estrobos de 15, ¿no? Entonces, vamos ahora con los dos estrobos de 15. Vamos con los dos estrobos de 15. ¿Tenemos estrobos de 15 que pueda copiar? Sí tenemos, aquí arriba. Entonces selecciono dos de esos estrobos de 15 y le digo copiar dispositivos seleccionados y automáticamente me los copia aquí abajo. Entonces cuando yo le digo mostrar circuito, va a mostrar esto. Tengo la derivación en T y ahora sí tres estrobos en el ramal principal, uno de 30, dos de 15, para, digamos, ir cumpliendo lo que me va pidiendo mi diagrama, ¿ok? Entonces voy hasta aquí. Ahora hasta aquí lo que tengo es que sale una nueva derivación y en esa nueva derivación hay tres estrobos de 15 candelas. Entonces vamos a hacer esa derivación nuevamente. Regreso a la IDINAC point to point, selecciono otra vez. ¿Puedo copiarlos de arriba? Sí puedo. Voy a seleccionar los tres de una vez. Aquí tengo tres, tengo 4 de 15. Entonces selecciono tres y le digo copiar dispositivos seleccionados. Me va a agregar los tres dispositivos. Y si yo miro el circuito en este momento, ¿qué creen que va a pasar? Que todos van a estar en el ramal principal, lo cual no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos deben de ir en una derivación en T. Entonces, nuevamente, ¿cómo hago que eso salga una derivación en T? Pues lo mismo. Voy a tener que, al primer dispositivo, decirle que haga una derivación en T con un mayor que. Vean aquí cómo se recorren los dispositivos como en un tabulador, indicándome que los tres ahora están en la derivación. Entonces, si yo miro el circuito, ahora sí, yo aquí tengo una derivación en T con 1, tres estrobos en el ramal principal y luego otra derivación en T con tres estrobos. Entonces, eso cumple con lo que me pide mi diagrama original, que es este. ¿Qué nos está faltando? Ya solo agregar dos sirenas con estrobo, una a 75 candelas y otra a 110 candelas, pero en el ramal principal. Entonces, regresamos acá. ¿Podemos copiar dispositivos de arriba? Sí podemos. Voy a copiar estos dos de 110. Selecciono, los copio. Y el primero lo cambio de 110 a 75. ¿Ok? Y entonces si yo miro el circuito, voy a poder ver que pasó esto. Me puso las sirenas con estrobo en la misma derivación, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Estas sirenas con estrobo deben estar en el ramal principal. Entonces, ¿cómo hago que se regresen? Bien fácil. Voy nuevamente a la pestaña de IDINAC Point to Point. Selecciono el primero y le voy a decir, tú no vas a estar conectado al dispositivo anterior, que es el estrobo. Tienes que regresar al ramal principal. Vean cómo se recorrieron aquí en el tabulador. Entonces, si yo miro el circuito, voy a tener esto. Ahora sí. El primer dispositivo, una derivación en T con un estrobo, luego tres estrobos, luego otra derivación en T con otros tres estrobos, y luego dos sirenas con estrobo en el mismo ramal principal. ¿Ok? Que es básicamente lo que me pide mi diagrama que yo tengo aquí plasmado. ¿Ok? Ahora, hemos agregado básicamente la mitad de los dispositivos. Lo que, digamos, lo que toma carga o lo que toma corriente, voltaje del panel. ¿Ok? Y vamos a hacer un análisis de cómo va el consumo de mi sistema. Le voy a dar mostrar información del panel. Vean aquí que me dice que he utilizado una salida IDINAC. He utilizado hasta ahora 19 direcciones. ¿Qué significa eso? Que yo he colocado 19 dispositivos hasta este momento, 19 dispositivos a una salida IDINAC, obviamente con derivaciones en T, pero una sola salida de 3 amperes me está soportando en este momento 19 dispositivos. Y vean que tenemos varios en 110 candelas, varios en 75, varios en 30, lo cual en notificación convencional pues es básicamente imposible. ¿Ok? Entonces aquí tengo 19 dispositivos y vamos a ver cómo vamos en el consumo. Hasta este momento he consumido apenas 1.49 amperes de los tres que tengo disponibles, o sea, he consumido la mitad, lo cual implica
que incluso podría duplicar esta misma cantidad de dispositivos y todavía estar dentro de parámetros. Es decir, podría poner cerca de 40 dispositivos con estas características que yo acabo de poner y todo conectado a una salida de IDNAC de 3 amperes. ¿Okay? Entonces, he colocado 19 dispositivos. Esos 19 dispositivos, como son estándar, pues han consumido 19 unidades de carga. El total de cableado que he utilizado en este momento son 489 metros, casi 500 metros. ¿Ok? ¿Y qué más? La caída de tensión más crítica, 24.71 volts. Es decir, hay varios ramales, pero al punto más crítico, que es el ramal, digamos, más grande, la caída de tensión es de 24.71, lo cual implica que incluso en ese ramal podría poner más dispositivos. Entonces aquí veo lo mismo. 19 direcciones, 19 unidades de carga, 489 metros, 1.49 amperes consumidos. La caída de tensión más crítica, 24.71, ¿ok? Y, digamos, el sistema está normal, está verde. ¿Por qué? Porque todo está dentro de parámetros, ¿ok? Entonces, hasta este punto tenemos esos 19 dispositivos cargados a el panel principal. Ahora mi diagrama, por eso es que yo les decía, ahora mi diagrama me pide insertar una fuente de expansión, un repetidor, que me da otros 3 amperes y me vuelve a renovar los 29 volts. Es como borrón y cuenta nueva. Ese repetidor me pide que lo conecte igual al terminal cabinet, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar aquí, ¿no? Digamos, vamos a llegar a cierta distancia y luego ahí vamos a poner un repetidor y luego vamos a darle otra vez los otros dispositivos. Al final del día es la razón de ser del repetidor, ¿no? Ponerlo a determinada distancia y de ahí volver a incrementar la capacidad de corriente. Entonces, voy a insertar este repetidor ahora. Siguiente dispositivo. Ahora no puedo copiar uno porque no tengo, pero lo que le voy a decir es que al final me inserte un repetidor, ¿okay? Una fuente repetidora. Esta fuente repetidora va a ser en clase B. Si lo quisiera en clase A, bueno, pues simplemente aquí lo cambio a clase A. ¿Para qué? Para que considere la expansora, perdón, el adaptador necesario para ese cableado en clase A. Y vean que aquí me dice, bueno, pues aquí es borrón y cuenta nueva, volvemos a tener 29 volts. Y aquí volvemos a tener los 3 amperes totales para poder consumirlos nuevamente. ¿Ok? Entonces vean aquí, ya aparecen datos en la parte del repeater. ¿Por qué? Pues porque acabo de agregar uno. Recuerden, puedo agregar hasta 5. Entonces en este caso he agregado uno recién. ¿Ok? Voy a ocultar la información del panel otra vez. Y entonces vamos a empezar a agregar el resto de los dispositivos. De ese repetidor va a salir un primer ramal donde yo tengo 3 estrobos, uno de 30, 2 de 15. Entonces vamos a buscar un estrobo de 30. Aquí está. Lo copio. Y luego necesito 2 de 15. Entonces lo mismo. Ley del menor esfuerzo. Selecciono 2 de 15. Los copio. Y entonces ahí me los agrega. Si yo miro en este momento el diagrama del circuito, me va a decir, ¿sabes qué? Ahora sí. Después del último dispositivo, que fue esta sirena de 110 candelas, sirena estrobo de 110 candelas, puse mi repetidor y luego de ahí puse los 3 estrobos que me pide mi ramal. ¿Ok? Entonces, en principio esta fuente tendría que salir de acá, del terminal cabinet, en una nueva derivación, pero la vamos a dejar ahí y ya al final la pasamos al terminal cabinet para que ustedes vean que pues es exactamente lo mismo, ¿no? Al final del día la fuente lo que hace es renovarme los parámetros y de ahí puedo seguir poniendo dispositivos. Entonces tengo un estrobo de 30, 2 de 15 y mi diagrama me dice que tengo uno de 30, 2 de 15 y luego de ese de 15 sale una derivación con otros 3 de 15. Entonces lo mismo. Vamos a buscar 3 de 15 adicionales, entonces voy a seleccionar 3 de 15, los voy a copiar, y entonces a este primero le voy a decir que va a estar en una derivación en T, y lo compruebo porque se recorrieron al tabulador, ¿no? Entonces si yo quiero solamente cerciorarme a través del diagrama, pues simplemente aquí lo reviso, 3 estrobos, una derivación en T, 3 estrobos nuevamente, y luego en el ramal principal necesito colocar, ¿qué? 2 sirenas con estrobo de 110 candelas. Entonces, regresamos por aquí. ¿Puedo copiar alguna de las de arriba? Sí puedo. Entonces por aquí tengo 2 sirenas con estrobo, las 2 están a 110 incluso. Entonces las copio, las pego y vean que se quedaron en el ramal.
¿qué necesito hacer para que vuelvan al ramal principal? Pues a la primera sirena con estrobo le voy a decir, tú no vas a estar conectado al estrobo anterior, sino que vas a estar conectado ¿a dónde? El ramal principal con un menor que. Y entonces ahora sí, si miro el circuito, voy a tener que, aquí está, mi repetidora, 3 estrobos, una derivación en T con 3 estrobos, y luego en el ramal principal, 2 sirenas con estrobo de 110 candelas, que es esto de aquí, ¿no? Entonces, hemos construido este primer ramal, ya está. Y ahora del mismo repetidor debe salir una segunda derivación donde vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sirenas con estrobo. ¿Ok? Entonces voy a poner todas las sirenas con estrobo primero y después voy a ir ajustando las intensidades de acuerdo a lo que me pide mi diagrama. Entonces voy acá y voy a buscar sirenas con estrobo. ¿Puedo copiarlas de arriba? Sí puedo. Entonces vean, aquí tengo 3. Voy a decirle, ¿sabes qué? Copia esas 3 sirenas con estrobo. Me las va a copiar aquí abajo. Okay, aquí están las 3 sirenas con estrobo. Luego, antes de comenzar a agregar las otras, le voy a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a estar conectado al dispositivo anterior, sino que tú vas a estar conectado directo ¿a dónde? Al repetidor. ¿Ok? A la fuente. Entonces, lo conectamos a la fuente y ahora sí. Voy a copiar estos 3 nuevamente. Los voy a duplicar. Ojo cuando ustedes copien. Noten que cuando yo copié estos 3, también se copió el parámetro del repetidor. Entonces, si yo miro el diagrama en este momento, ya voy a tener 3 derivaciones en ese repetidor, lo cual no es cierto. Vean aquí. En una derivación me puso 3 y en la otra derivación me puso los otros 3. Y esto no es cierto, ¿ok? Entonces, ojo cuando copien dispositivos. ¿Por qué? Porque los dispositivos que ustedes seleccionen y copien, se copian con todo y los parámetros que yo haya puesto en las otras columnas. Entonces, es importante que cuando copien dispositivos con una variación en el parámetro de tab, primero lo regresen, digamos, a default y ya después ahí empiecen a construir su diagrama, porque si no, de repente pueden ver o pueden pensar que la herramienta está haciendo cosas raras, ¿ok? Entonces ya copié primero 3, luego copié 3, ya son 6, me faltan 2, entonces selecciono los últimos 2, los copio y ya tengo 8, ¿ok? Ahora voy a ajustar las intensidades. 110, 75, 30, 30. Entonces, vamos a 2, 4, 6, 8. Ya está. El primero va a 110. Luego el que sigue va a 75. Luego el que sigue va a 30. Luego el que sigue va a 30, que ya está. Y luego siguen 110, 75, 110, 75. ¿Ok? Entonces aquí está 110, ya está. Este lo cambiamos a 75. Luego el otro 110 ya está. Y luego el último lo cambiamos a... El último lo cambiamos a 75. Listo. Y entonces si yo miro mi circuito en este momento, ahora sí, de una nueva derivación que sale de mi fuente repetidora, ¿ok? De aquí la repetidora sale una nueva derivación. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sirenas con estrobo ajustadas a 110, 75, 30, 30, 110, 75, 110, 75, que es lo que me pide mi diagrama, ¿cierto? Y luego al final me dice, ¿sabes qué? Faltan también 4 estrobos de 15 candelas. Entonces, fácil, ¿no? Eso ya sabemos cómo. Voy arriba, busco los estrobos de 15 candelas que había puesto. Aquí están. Selecciono, ¿son 3? No, son 4. Selecciono los 4 y le digo copiar dispositivos, ¿ok? Me los va a copiar al final. Aquí están. Ojo, aquí. Noten que ya agregué los dispositivos, pero miren la columna de caída de tensión. Agregué todos esos dispositivos y ahora el último dispositivo, por la carga, pues imagínense que todos son 110, 75, 30, se fue a 20.86 de caída de tensión. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues esto, desde todos los que están rojos, me dicen, ¿sabes qué? Estos no van a funcionar.
Y el que está en amarillo me lo pone en amarillo porque me dice, ¿sabes qué? Esto está muy cerca del límite. ¿Ok? Funciona, pero estoy cerca del límite. Entonces, los tengo todos en rojo. ¿Ok? Ahora, antes de corregir eso, miramos el diagrama. Vemos el diagrama con todos los dispositivos que acabo de agregar, pero a propósito olvidé colocar este estrobo de 15 candelas que sale aquí de una derivación. ¿Por qué? Pues para mostrarles cómo poder insertar ese dispositivo, ¿no? Entonces, ahora resolvemos lo de la caída de tensión. Vamos primero a resolver esto. Después del primer dispositivo, de la primera sirena con estrobo, yo tuve que haber puesto un estrobo de 15 candelas. Entonces, se me pasó, lo olvidé, o lo que fuera. Y entonces ahora necesito insertarlo. ¿Ok? El primer dispositivo, pues, es el que está conectado al repetidor. El segundo dispositivo es este. Y ahora yo necesito insertar ese dispositivo que me faltó entre el primero y el segundo. Entonces voy a seleccionar el segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé aquí insertar un renglón, siempre me lo va a insertar por encima del dispositivo que yo seleccione. Entonces por eso seleccioné el segundo, para que me inserte el renglón entre el primero y el segundo. ¿Ok? Ya me insertó el renglón. Aquí no vale copiar dispositivos. Cuando yo inserto, debo seleccionar el dispositivo de manera manual, porque si yo copio, me lo va a copiar al final, no me lo va a copiar en el renglón que está vacío. Eso es muy importante. Entonces aquí va a tocar hacerlo manual. Seleccionar el estrobo de plafón y estaba a 15 candelas. Ok. Me lo puso a 15 candelas, lo cual está bien. Y entonces ahora sí, ya inserté ese dispositivo. Ahora lo que tengo que decirle, ¿sabes qué? Tú vas a estar en una derivación en T, poniéndole un mayor que. Se van todos, vean a la derivación. El siguiente dispositivo le decir, no, ustedes vuelvan al ramal principal. ¿Cómo? Con un menor que. Entonces ahora sí, si yo miro el circuito, voy a tener que, tengo la salida de mi fuente de alimentación. Ok, voy a hacerlo más pequeñito. Ahí está. Mi primera sirena con estrobo, un estrobo en una derivación en T y el resto en el ramal principal. Y ya está. ¿Okay? Entonces ya tengo todos los dispositivos que van en ese ramal, de acuerdo a lo que marca mi diagrama. Ahora vamos a lo que sigue. Vamos a resolver por qué esto no está funcionando. Bueno, ya vimos que de plano eso se fue más allá de 23 volts, pero recuerden que todo esto lo hemos hecho con calibre 18. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues bien fácil. Ahora este ramal exclusivamente lo vamos a cambiar de 18 a 16. ¿Okay? Entonces voy a poner estos dispositivos en 16. Y vean, conforme voy cambiando tramos de cable, ustedes van a ir notando como el número de dispositivos que están en rojo va a ir disminuyendo. ¿Okay? Porque al aumentar el calibre, perdón, pues la caída de tensión disminuye. Y entonces vean ahí ya solo quedan 4. Solo quedan 3. Y listo. Tuve que cambiar la mitad de ese ramal. ¿Okay? Todos los dispositivos ya entraron dentro de parámetros, aunque sigo estando con el último muy cerca del límite. Entonces, como para evitar problemas de que si en algún momento el cliente me pide otro dispositivo o complicarle la existencia a mi instalador, le voy a decir, ¿sabes qué? Todo va a 18 menos este tramo. Este ramal sí ponlo 16 porque pues, la carga es mucha, son muchos dispositivos, entonces cambiemos todo a 16 e incluso me queda colchón para que si en algún momento el cliente me llegara a pedir un dispositivo adicional, pues todavía tengo casi 1 volt para poner ese dispositivo adicional. ¿Ok? Entonces vean, vamos a analizar el circuito. Voy a mostrar la información del panel. Vean aquí, el consumo de la fuente del panel no se modificó. ¿Por qué? Porque le cargué los dispositivos que ya tenía, que eran 19, ¿ok? Y el resto ya no los está cargando la fuente del panel, los está cargando el repetidor. El repetidor me dice que con todos los dispositivos que acabo de agregar, consumí 1.78 amperes. He colocado 558 metros de cable. Consumí 21 direcciones y 21 unidades de carga. ¿Ok? Y la caída de tensión más crítica quedó en 23.84 volts. ¿Ok? Lo cual me deja, digamos, en color amarillo, sí, porque estoy cerca del límite,
pero eso funciona sin mayor problema. Entonces vean, los parámetros totales es que yo he puesto 41 dispositivos con 23 unidades de carga, ¿ok? En el panel y 23 unidades de carga en, perdón, 21 unidades de carga en la fuente, ¿ok? Porque la fuente es la que está soportando los dispositivos. Entonces, he consumido en total 41 direcciones con 44 unidades de carga. ¿Por qué esas unidades de carga extra? Recuerden, la fuente de expansión, el repetidor, consume 4 unidades de carga. Entonces, por eso esa diferencia de 4, ¿ok? Pero estoy consumiendo un poquito más de 3 amperes, lo cual quiere decir que si yo ajusto incluso en temas de cableado, estos 40 dispositivos, que en realidad son 41 porque aquí inserté uno, vean cómo las direcciones, pues ahora quedaron revueltas por este que yo inserté, pero si las quiero poner en orden, puedo ocupar este botón que dice redirecciona los dispositivos, me pregunta si estoy seguro, le digo que sí, y entonces va a reorganizar las direcciones de los dispositivos, ahora sí, en esta columna, del 1 hasta el 41. Entonces he colocado 41 dispositivos, he consumido un poquito más de 3 amperes, pero les digo, si yo me ajusto aquí en el calibre del cable, entonces podría poner los 41 conectados, incluso todos a la fuente del panel, en una sola salida de 3 amperes, lo cual en notificación convencional es imposible. ¿Ok? Entonces, ahorro respecto a trayectorias de cableado, calibre de cableado, número de fuentes que yo ocupo y obviamente reducir el tema de la instalación, la tubería, la escalerilla, lo que sea que yo ocupe para hacer la instalación de estos dispositivos. Y pues obviamente esta herramienta me da el listado de materiales con modelos y cantidades para que yo esto pueda poner solo a mi distribuidor y decir, ¿sabes qué? Ocupo esto, por favor ayúdame a cotizar y entonces pueda yo armar mi panel y pasar estos parámetros a Navigator, que es otra herramienta que tenemos para el armado de los paneles con cálculo de baterías y todo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que, les digo, hasta el día de hoy ninguna otra marca hace. Solo nosotros tenemos esta parte de la notificación direccionable y sí hace una gran diferencia respecto al ahorro que ya ustedes pueden tener en un proyecto real. ¿Ok? Entonces, listo. Bueno, este es el material que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Es un pequeño proyecto muy sencillo, pero bastante ilustrativo, espero, para ustedes. No sé si, Gris, por ahí tengamos alguna pregunta. Con todo gusto, si me puedes ayudar a leerla Hola, para ir Enrique resolviéndola. nos estuvo apoyando con contestar las Excelente. dudas. Si Súper. alguien más de los participantes tiene alguna duda o comentario, puede dejarla en el chat para que podamos resolvérselas. Claro que sí. Si alguien tiene alguna duda adicional, dice Gris, nos la pueden poner ahí en el chat. Mientras ustedes escriben sus preguntas, simplemente aprovecho para darles un comercial. Recuerden que en Simplex manejamos esta herramienta de diagnóstico que se llama TrueStar 2. Esta herramienta de diagnóstico me sirve para testear cómo quedaron instalados los dispositivos, ¿ok? Funciona tanto para dispositivos de entrada, es decir, el ASO IDNet, como para dispositivos de notificación, ya sea convencional o direccionable. Simplemente desconecto el par de cables de la fuente de mi panel, lo conecto a la herramienta lo que hace es hacer un test, verifica que todos los dispositivos respondan, que tengan un buen nivel de comunicación. Si hay alguno que tiene dirección repetida, me lo resalta. Y si hay alguno que tenga un problema, me dice, ¿sabes qué? Este dispositivo no responde. Y entonces yo puedo ir a verificar puntualmente el dispositivo que pudiera llegar a tener alguna falla. O puedo resolver esos problemas de circuitos abiertos, fallas de tierra, todo lo que tenga que ver con el cableado. Puedo ir atendiéndolo de una vez con la herramienta de diagnóstico. Y simplemente al final conectar este cableado al panel, hacer la programación y olvidarme de que lo que normalmente sucede. Cuando llega el panel, conecto los circuitos y entonces ahí empieza a botar todos los problemas que tiene mi cableado. Aquí no, con esta herramienta podemos ir diagnosticando. Así como yo vaya instalando día con día, puedo ir conectando los dispositivos y ir viendo que mi herramienta los vea todos y que todos respondan de manera correcta e ir resolviendo esos problemas que después con plafones cerrados o con áreas ya que están cerradas o con áreas que ya están operativas, pues ya resulta mucho más complejo resolver. ¿Ok? Entonces es una muy buena herramienta TrueStar 2, que igual lo van a tener disponible con el distribuidor de su confianza, en este caso con Adices.
con el ejecutivo que los atienda, pueden consultarlo. O incluso dices en las certificaciones de nivel 2, que es 4100, en el costo de la certificación les incluye una herramienta de estas. Entonces es una muy buena herramienta para poder diagnosticar ese cableado de los dispositivos.